está volando la ciudad de Nagasaki, sobre la ciudad de Nagasaki. Así que tenemos que cuidar. Entonces, mi madre le contestó que no va a pasar absolutamente nada, como de costumbre. Como había dicho anteriormente, la ciudad de Nagasaki no estaba en plan de blanco para tirar la bomba. Así que mi madre pensó que no va a pasar absolutamente nada. Pero en ese momento, mi hermana mayor, que estaba dentro de la casa, vino a decirle a mi madre exactamente la misma cosa que dijo el Señor. Mamá, en la radio está anunciando que un avión misterioso que está volando sobre la ciudad de Nagasaki. Tenemos que cuidarnos. Mi madre me llamó por si acaso. Vamos a entrar al refugio particular. En ese entonces todas las casas tenían un refugio particular, porque en caso de no tener tiempo suficiente para huir del refugio común de la zona, tenía que esconderse en el refugio particular. Me llamó para entrar a la casa, tomó mi mano, entramos por la parte de la cocina de la casa. En ese instante vi una luz tremendamente fuerte, la luz cegadora, que ustedes pueden imaginar ahorita. Un relámpago, al mismo tiempo 1000 relámpagos caerán en ese momento. ¿Cómo podría imaginar esa intensa luz que llegó a nosotros? Mi madre me jaló al suelo, me cubrió con su cuerpo. Entonces escuchamos tremendos ruidos. Estaba volando muchas cosas. De repente, total silencio. Cuando nos levantamos, vimos la casa, que no había ventanas, no había puertas, no había tejados, únicamente las columnas que sostenían la casa. Bueno, gateándonos, entramos al refugio particular. Ahí estaba mi hermana llorando. Y mi madre preguntó, ¿qué te pasa? Entonces ella dice, mamá, me tocó el aceite. El aceite quiere decir que en esos entonces que el ejército de Estados Unidos iba a tirar la bomba química. Entonces la gente no sabía qué tipo de la bomba química, entonces hablábamos comúnmente un aceite. Entonces ella estaba sintiendo, estaban escurriendo de su cabeza algo aceitoso, pero como estaba tan oscuro que no podíamos ver nada. Nos quedamos como 10, 15 minutos en ese lugar. Mi madre tomó la decisión de cambiarnos al refugio de la comunidad. Estaba en la montaña cercana. Salimos hacia la calle. Mi hermana tenía en la cabeza pedacitos de vidrios clavados. Estaba desangrando. Mi madre limpió cuidadosamente los vidrios, limpió la sangre y fuimos al refugio común. Pero quiero mencionar aquí, mi hermana, que tenía probablemente 13 años, cuando tenía 5 años, ella
tuvo que amputar una de las piernas. Estaba utilizando prótesis. Por lo tanto, aquel entonces la prótesis no es como actual, que era incómodo, que casi no podía caminar. Así, por lo tanto, no podía asistir a la escuela, estaba en la casa. Pero esa hermana que tenía dificultad para caminar, corrió como la gente normal hacia el refugio. En ese momento, primera vez, era la única vez que la vi actuar como la gente normal. Probablemente tenía tanto miedo que le hizo actuar de esa manera. Bueno, llegamos al refugio. Ya estaba mucha gente, los vecinos, estaba tapado, tupido del refugio común de la gente de vecinos. Como 30 minutos después, regresaron los niños que habían ido a la montaña para divertirse cazando insectos como cigarras y las libélulas. Uno de los muchachos traía su quemadura, tremenda quemadura en su espalda, sufrió día y noche, murió como 3 días después, agusanado, estaba lleno de gusanos. No podíamos hacer absolutamente nada, no había medicamentos, no podíamos limpiar esas heridas. Pero al mismo tiempo, nosotros veíamos la ciudad de Nagasaki en llamas. Pero en ese momento nosotros pensamos, no podíamos pronunciar ninguna palabra de la tragedia ni emoción. Estábamos como ido observando la ciudad de Nagasaki que estaba quemando días y noches. Pero el sufrimiento no se acaba en ese momento. El problema era que no existía ningún alimento. Empezamos a sufrir de hambre. No teníamos nada que comer. Y la ciudad ya no daba algunos alimentos. Entonces pasamos así con mucha hambre, como una semana. Mi madre decidió cambiar fuera de la ciudad, al campo. Teníamos parientes. Pensábamos que probablemente en el campo todavía podríamos conseguir algo de alimentos. En ese momento, en ese día, cruzamos todavía una semana después, cerca del centro. En ese lugar, lo que vimos, lo que tuvimos la experiencia, es algo de infierno. Decir infierno es muy fácil, pero yo creo que no existe una palabra exacta que podría describir esa tremenda escenario. Cadáveres, todos destruidos. Entonces llegamos a la ciudad, al campo con los parientes, pero los alimentos no era suficiente. Tuvimos que regresar, otra vez pasamos cerca del centro. Así comenzamos a restablecer nuestra vida cotidiana. Tratamos de hacerlo, pero era difícil. Pasamos años sufriendo. Luego hice todos mis estudios hasta preparatoria. Después de graduar preparatoria, fui a trabajar hospital en la ciudad de Nagasaki, hospital de la bomba atómica. Lo que vi en ese hospital, estuve trabajando como 7 años.
también era como un infierno. La gente estaba sufriendo, muriendo todos los días. En un caso muy especial que quiero contar a todos ustedes, un joven como de 20 años, era más o menos mi edad, estaba sufriendo de leucemia. Yo tenía el mismo tipo de sangre. A veces, en el caso de emergencia, el doctor me llamaba que necesitaba un poco de sangre. Yo le ofrecía, si podía hacerlo. Un día, ese muchacho amaneció, todas las manchas en el cuerpo, murió ese mismo día. Yo pensé en ese momento, este caso puede ser yo mismo, y que era para mí, pues, para seguir trabajando era un sufrimiento diario. Entonces tuve que renunciar a mi trabajo, salir, alejar de ese lugar. Tuve oportunidad de venir a México en 1968, las Olimpiadas de la Ciudad de México. Estuve trabajando en la prensa japonesa, pero no quería hablar de mi experiencia. Un día, 1995, el hijo de un amigo mío, porque yo había comentado de mi experiencia a un amigo íntimo en México, cuando yo sufrí de tremenda enfermedad, porque yo le dije que yo soy sobreviviente de la bomba, única persona que sabía de mi caso, mi experiencia. Ese amigo, por algún momento, le comentó a otro amigo, ese hijo de ese amigo, que cuando estaba estudiando en el TEC de Monterrey, Campus Querétaro, me dijo, háblanos tu experiencia. Le dije, no, es imposible, es muy doloroso hablar de experiencia. Entonces, él, tanto insistir, dije siempre sí. Fui a hablar mi experiencia y desde entonces, al terminar mi experiencia, de contar mi experiencia, empecé a sentir un alivio. En ese momento pensé que tengo que hablar de mi experiencia. Sigo haciendo cuando hay oportunidad. Y para terminar mi testimonio, quiero decir a todos ustedes, ahora que escuchan la experiencia del sobreviviente, aunque sea uno de ustedes, pueden contar a sus amigos para expandir estas tragedias, para que no repita misma historia en el mundo. Quiero terminar diciendo, la guerra no es para nadie. La guerra, todo el mundo pierde, nadie gana. Muchas gracias.